sí. Bien. Bueno, compañeras, pues, y compañeros, vamos a iniciar entonces. Quiero presentarles aquí algunas técnicas que vamos a utilizar, o que la idea es de que ustedes se entiendan, ay, Dios, es que le leí entendido acá, perdón, de que ustedes utilicen en la evaluación, en este caso, de programas educativos. Más o menos la secuencia está así, para que se entienda ahí, me gustaría que la pudiéramos anotar. Utilizamos un marco. Este marco es un marco metodológico en torno a lo que llamamos investigación-acción, ¿sí? ¿Estamos claros? Ese marco ya lo vimos por ahí las sesiones pasadas. Ese marco nos permite a nosotros conocer en ese sentido, o poder evaluar las distintas operaciones que tiene una institución educativa. Entonces, cuando ustedes acceden a una institución educativa, pues lo que ustedes van a encontrar es que esta institución de pronto maneja una serie de operaciones. Estas operaciones o estas acciones que realizan los actores educativos, digamos que actores educativos son, ¿qué tienes? Los profesores y como el directivo y también los alumnos. También, claro. Muy bien, entonces, alumnos, profesores, directivos, todo el personal que está en una institución, entonces vamos a llamarle actor educativo. ¿Sí? Para que ustedes escuchen esa palabra en algún lugar, se refiere a eso. Todos los que actúan en una institución. Estos actores educativos realizamos acciones. Esto que estamos haciendo ahorita es una acción educativa. Las acciones de pronto se van a mover por objetivos, y recordábamos que de pronto la sesión pasada hablábamos de que todas las instituciones deben tener o contar con un qué. ¿Qué se cuenta? Una institución educativa cualquiera debe contar con un qué. Misión inicial. Y esa misión y visión es algo general, pero se integra en algo llamado un plan. Todas tienen un plan de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso me gustaría que lo anotemos. Como evaluadores de situaciones educativas, necesitamos conocer si la institución tiene planes. ¿Cuáles son los planes? Hay un caso que voy a subir el día de hoy. No estuvo habilitada por ahí el fin de semana, como que estaban dando mantenimiento. Pero es sobre un libro que les comentaba la semana pasada de caso. Es un caso de una escuela secundaria, bueno, el equivalente a la secundaria en Estados Unidos, y en estaban evaluando el plan, ¿sí? El plan de trabajo, pero también vamos a ver que en relación al plan tenemos ciertas acciones. Por ejemplo, para una escuela, ¿qué aspectos son los primordiales en este caso? Cuenta con un plan de desarrollo. Este plan, ¿quién lo realiza? Son preguntas que quiero que nos formulemos al momento de que estemos trabajando con alguna institución. ¿Quién lo organiza? En las escuelas primarias y secundarias, en las escuelas primarias, sobre todo secundarias y escolares, ¿cómo se llama el órgano que genera los planes? En primarias, secundarias, escolares. No, esto no es otra cosa. ¿Cómo se llama? Un órgano interno en las escuelas. El consejo técnico, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo muy en claro, porque los consejos técnicos de ahí emana todo. Para una escuela, por ejemplo, primaria, un preescolar, una secundaria. ¿Sí? En la secundaria se empieza a incorporar algo llamado academias. Entonces, a ustedes les va a tocar trabajar con academias, ¿sí? Y las academias regularmente tienen ciertos planes. A veces de manera interna, a veces de manera externa. Hay otras que no los tienen. Entonces, aquí lo importante es valorar si esto se da o no se da.
Ustedes cuando hagan sus prácticas pues, no les va a tocar, bueno, les va a tocar estar en la institución, pero aquí la idea es poder primeramente observar si este plan está. Si no está, de ahí ya podemos encontrar una situación inicial, ¿sí? Si sí lo está, habrá que ver qué tanto se conoce. Por ejemplo, si yo preguntara a ustedes en este momento si alguien conoce el plan de desarrollo institucional, ¿lo conoce usted? ¿Y usted? Ok, entonces por ejemplo ahí ven ustedes que si yo, por ejemplo, entrara a la institución, necesitaría empezar a promover este plan que se conozca, ¿sí? Y esta parte de que se visualice, de que se conozca, pues de pronto es un elemento que habría que poner énfasis, sobre todo porque el plan está en la página, pero ¿cómo se difunde? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces, por ejemplo, ahí yo le preguntaría a la coordinadora o al coordinador anterior, oiga, ¿qué hizo como para promover el plan de desarrollo que usted tiene? ¿No? Esa es una cuestión con los alumnos. Los profes deberían de conocerlo, deberían. ¿Sí? Y después de ahí, tendría que empezar a ver si existen acciones que permitan ahora o se reflejen. Les decía en sesiones anteriores que uno está acostumbrado a ver como ciertos problemas en las instituciones. Pero si esa visión de los problemas la cambiamos por una situación que está ocurriendo, entonces le quitamos como la etiqueta de que algo anda mal. ¿Sí me explico? O sea, la idea es no meternos en la lógica de que algo anda bien o algo anda mal, sino que vamos a encontrar que existen situaciones que luego tienen ciertos resultados o ayudan a que haya ciertos resultados. ¿Sí? Su compañera del día de hoy llegó tarde. Okay. Ahora, la puse en jaque, perdón. La cosa es, si ustedes se fijan, si usted llega tarde, su compañera, y tenemos, por ejemplo, una población amplia de alumnos que llegan tarde, y que esto luego le pega al rendimiento académico, y que esto luego le va a pegar al plan de desarrollo que la propia institución tiene, entonces, ¿qué acciones podemos empezar a tener? Y tenemos dos tipos de acciones. Los primeros tipos de acciones, es el que ya llegar a más. Dice el Sorry, no la vi acá. Ya están. Listo. O cuáles son, en este caso, les decía, las acciones que nosotros nos va a tocar evaluar. La primera es, por ejemplo, si hay documentos, si tenemos planes. La segunda es lo que las personas realizan, lo que hacen, lo que dicen. ¿Sí me explico acá? Entonces, por ejemplo, yo les preguntaba, el primer parcial, la idea era de que vieran ustedes las páginas Facebook, por ejemplo, de las escuelas. Una forma de saber esto es, por ejemplo, ver los comentarios que existen, qué es lo que se dice, qué es lo que se expresa de, por ejemplo, alguna publicación. Esa es la primera forma digital. En una cuestión, digamos, física, podremos empezar a hacer entrevistas, podemos empezar a hacer registro de observación, ¿sí? Por ejemplo, cómo se dan los protocolos escolares, cómo se ingresa, cómo se sale. Y hay un elemento acá que es importante tener en cuenta, que es también, que por ahí el estudio de caso que van a leer lo van ustedes a encontrar, que es la triangulación. Es importante que una observación nunca la realicen ustedes solos, sino que la observación la realicen entre 2, 3 o más personas. Por ejemplo, si les toca observar una clase, por ahí el semestre pasado les dejaron una actividad, si no mal sé, en donde ustedes hicieron una entrevista o entrevistas a profesores. Bueno, la idea era de que luego pudieran ingresar a una clase, ¿cierto?
Y de esa clase podrían ustedes tomar como cierta observación, ciertos elementos que en este caso se realizan con objetivo de poder evaluar. Ojo, no de criticar, sino de evaluar. ¿Vale? Porque ahí nuestra labor va a ser como evaluadores. O sea, simplemente vamos a decir qué fue lo que observamos. ¿Sí? Sin ponerle la etiqueta positivo o negativo. Nada más lo que observamos hasta ahí. Ahora, ¿cómo hacemos esta observación? Bueno. Permítanme tantito. Nada más. Ay, y luego la lista me falta también. A ver, esperen, no. Primero lo primero. A ver. Bueno, a ver, los compañeros virtuales, vamos a nombrar asistencia. A ver quiénes estamos. Y para los compañeros presenciales, pues también. Acá está. Muy bien, a ver, vamos a iniciar. ¿Se encuentra Isaí? ¿No? Ni virtual ni presencial. Ok. ¿Se encuentra Oriana? En presencial, muy bien. Gracias, Oriana. ¿Se encuentra Jenny? Gracias, Jenny, en presencial. ¿Se encuentra Manuel Alejandro? Gracias, Manuel, en presencial. ¿Se encuentra Lisette, Alejandra? ¿Dónde está? Los que están en virtual, por favor, también me responden, ¿va? Cintia Monserrat. No, Carolina, señora. Perdón, Carolina. Aquí está en presencial. Cintia Monserrat, ¿no? ¿Se encuentra Cintia? ¿No? Creo que no. ¿Se encuentra Javier? Presente, maestro. Gracias, Javier. Bienvenido. ¿Se encuentra Itzel? En virtual y en presencial. A ver, dígame. ¿Se encuentra Ivette? ¿Katia? ¿Katia Nazaret? Presente. Gracias, Katia, que está en virtual. ¿Se encuentra Jennifer Guadalupe? ¿No está? ¿Jennifer? ¿Se encuentra Melanie Itzel? ¿No? ¿Se encuentra Mariana Nano? Daniela Monserrat. Gracias, Daniela. En presencial. ¿Se encuentra Naomi Lisbeth? Presente, profe. Gracias, Naomi. Bienvenida acá en virtual. Minerva Jacqueline. ¿No está Minerva? ¿No? ¿Se encuentra Yajaira? Presente, profe. ¿Mande? Ah, ok. Gracias, Yajaira. Hugo de Jesús. Está presencial, muy bien. Teresa de Jesús. Gracias, Tere. Está presencial. Miriam Daniela. Presente. Gracias, Miriam. Bienvenida, virtual. Dalia Guadalupe. Gracias, Dalia. Bienvenida, virtual. Ah, no, presencial. Jessica Samantha. Bienvenida, Sam. Presencial. Dana Priscila. Bienvenida, Priscila. Presencial. Esteban Quintero. Esteban. Por aquí lo vi en virtual. Luisa Fernanda. Presente. Gracias, Luisa. Bienvenida a virtual. Margarita Ramos. Presente. Gracias, Margarita, en virtual.
María María Fernanda Reyes. Gracias, mujer. Bienvenida. Gracias. Y Y tengo a Andrés, ¿no? Brenda Brenda Berenice. Berenice. Presente. Gracias, Brenda. Virtual. Alejandra Alejandra Sandoval. Sandoval. Presente, profe. Buen día. Buen día, Alejandra. Gracias. Se Encuentra encuentra Miriam Guadalupe. ¿Dónde está? Miriam. Creo que no. Se encuentra Aleida. Yo, profe, presente, buenos días. Buenos días, Aleida. Bienvenida. Fátima Fátima. Naí. ¿No está Fátima? Y Marta Yunuen. ¿No? ¿No? Que todavía no. Y se encuentra Fátima Llera. No. Fátima Margarita. En presencial, Fátima. Muchas gracias. Ahí está. ¿Alguien llegó? después? Yo, profe. Es. Luna Hidalgo. Muy bien. Gracias. Aquí tengo. Listo. Gracias. Bienvenida. Virtual. Ahí está. También yo, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir esta presentación y vamos a revisar aquí algunos aspectos vinculados a los temas de observación, investigaciones cualitativas. Y esto, pues para que ustedes lo Apliquen, dijéramos, en su observación de campo. Ahora, quisiera preguntarles, antes de continuar, el el trabajo trabajo final va a consistir en que ustedes hagan una valoración, ustedes puedan establecer precisamente una observación en torno a la institución educativa que van a ir. Ya ustedes avanzaron localizando el contexto, entrevistando a alumnos, en este caso, y falta una entrevista que ustedes puedan hacer, por ejemplo, a algún profesor o profesora o algún personal directivo del lugar donde están. Lo ideal y las funciones habituales fuera que pudiéramos hacer una observación de campo, ¿sí? No tanto de la clase, sino de las instalaciones y en general de cómo opera, en este caso, la institución. Voy a subir una serie de preguntas en torno a lo que viene siendo la evaluación educativa en 3 niveles. Por eso me gustaría que nos vayan anotando para que vayan ustedes viendo esto, la institución a donde van a ir. ¿Sí? El primer aspecto se refiere a los aspectos que revisábamos la vez pasada, por ejemplo, infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura de la institución? de infraestructura. Por ejemplo, ¿cuál es la infraestructura de la institución? ¿Qué aspectos son los que la institución de alguna manera tiene para poder operar? ¿Qué entendíamos por infraestructura? Así es. En este caso, por ejemplo, instalaciones. Todo lo que tenga que ver con equipo, baños. Y ahí ustedes van a hacer una inspección. Ojo, aquí la idea es que ustedes, por ejemplo, pregunten si no es posible acceder al lugar, porque, por ejemplo, a lo mejor en la institución les dicen, ¿sabes qué? Pues es que no podemos ahorita darte como acceso para que vayas. Entonces, ustedes pregunten, por ejemplo, con qué cuenta, ¿tiene algún tipo de instalación deportiva? ¿Tiene algún patio? ¿Tienen baños? Hoy en día, en la cuestión de la pandemia, de pronto hay escuelas que han sido vandalizadas. Es importante que también se pregunte, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo están operando? En torno, por ejemplo, a lo que está ocurriendo hoy en día, cómo están dando sus clases.
siguen de manera virtual, hay elementos de presencialidad, ¿sí? Ese tipo de preguntas háganlas. En este caso, a profesores o algún administrativo, ¿sí? La otra, ya se las dije, hay un plan de desarrollo, se creó un plan, existe, ¿dónde se encuentra? ¿Sí? ¿Qué aspectos toma en cuenta este plan? ¿Sí? Para acá los compañeros en virtual, ¿sí vamos claros? Sí, Sí. profe. Ok, va. Entonces, un plan de desarrollo, por ejemplo, se reúnen sus consejos técnicos, ¿qué han acordado? ¿Qué acciones llevan a cabo? ¿Qué objetivos persiguen? O sea, para eso son los planes, como para poder saber si hay algún objetivo posterior. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, si les toca hacer trabajo con secundarias, las secundarias tienen academias. Hay que ver si las academias, perdón, tienen un plan. Ahora, cómo han trabajado en la pandemia. ¿A qué acuerdos han llegado de trabajo? ¿Sí estamos claros? O sea, o qué objetivos persiguen. Es importante saberlo para determinar como la directriz hacia dónde va la institución. ¿Sí? Bueno, si es en una educación, en este caso, por ejemplo, en una preparatoria o en una universidad, entonces con mayor razón se debe contar con planes de academia y con planes de desarrollo institucional. Todas las escuelas deben contar con uno, sobre todo a niveles superiores. Niveles de primaria, preescolar, de pronto los consejos técnicos y ahí se hace todo, ¿no? Pero en escuelas de pronto ya de niveles medio superior hacia arriba, entonces vamos a tener que contar con un plan de desarrollo. Bueno, eso es por otro lado. Y el tercer aspecto, pues es, en este caso, por ejemplo, cuáles son los aspectos de la vida académica que se siguen. O sea, por ejemplo, cómo se llevan a cabo las actividades de las clases, si se han alcanzado objetivos, si no, y sobre todo, cómo vamos a medir esto, ¿sí? ¿Qué instrumentos han utilizado para valorarlo? Por ejemplo, hay instituciones donde de pronto tienen instrumentos muy estandarizados, muy elaborados, de cómo medir sus resultados. Hay otras donde esto no será así, donde de pronto la medición será a partir precisamente de lo que ocurre en cada clase, por ejemplo, ¿no? Y la idea es de que ustedes valoren esta parte, es decir, a ver cómo se lleva a cabo. Entonces, elementos de infraestructura, o sea, equipamiento, para llevar a cabo los procesos educativos, la presencia de planes, ¿sí? Y en estos planes entra también cómo es que se ha evaluado la propia institución, si hay elementos de evaluación interna, por ejemplo, o si hay elementos de evaluación externa. Por ejemplo, hay escuelas que tienen algún tipo de certificación en la verdad, cómo es que se dio esa certificación, si la hubiera. Por ejemplo, les platicaba la sesión pasada que el bachillerato tiene un sistema nacional de bachillerato y ese sistema nacional de bachillerato otorga ciertos niveles, nivel 1, 2, 3 y el último es el 4. Entonces, las prepas, por ejemplo, que tienen nivel 1, pues deben tener ciertos requisitos mínimos para tener ese nivel, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da? En las universidades ocurre lo mismo. Y la clasificación que veíamos, la clasificación CINE, que esa la realiza la UNESCO, esa clasificación sirve para saber hasta dónde podemos pedirle a las escuelas. O sea, ¿sí me explico? O sea, si por ahí leemos el documento, bueno, no es el objetivo de la clasificación, pero si tienen chance ustedes de leer el documento para ver, por ejemplo, hasta dónde se llega en cada nivel educativo, pues van a ver que a nivel internacional ya está como establecido hasta dónde se va a llegar. Entonces dicen, bueno, a nivel preescolar, la idea es de que se conozcan símbolos, se identifiquen símbolos, se pueda empezar a tener un pensamiento
de carácter, o se empiece, perdón, a tener un pensamiento de carácter simbólico. Que el niño reconozca letras, números, que pueda tener operaciones básicas. A nivel de primaria, entonces ya se incorporan aspectos sociales, ¿no? Entonces allí vamos a encontrar una serie de cosas que se expresan luego en documentos como el programa de educación preescolar o los programas educativos a nivel primaria, secundaria posterior, y luego después ya en nivel medio superior o preparatoria. Y después entran las universidades, y ahí se acuerdan ustedes que había algunos elementos de clasificación, desde aquellas que solamente se dedicaban a dar clases de licenciatura, hasta aquellas que tenían maestrías, aquellas que llegaban a tener doctorados, y las últimas que de alguna manera eran ya programas que se dedicaban exclusivamente a cuestiones de investigación. ¿Por qué? Porque el último eslabón de la cadena, perdón, es que, por ejemplo, en un primer momento podemos transmitir conocimientos, si lo llamamos transmitir, ¿no? O sea, vean ustedes que, por ejemplo, en un esquema tradicional, diríamos que ustedes están aprendiendo. En un esquema muy tradicional, insisto. Pero, en un nivel, por ejemplo, ya de nivel 8, lo que sería estudios de doctorado, la idea es de que el conocimiento no se transmita, sino que se genere. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en un posgrado, en un doctorado, yo le tendría que preguntar a su compañera Cintora su investigación y qué es lo que ella ha generado con eso. ¿Sí? ¿Qué ha hecho? ¿Sí me voy a explicar? O sea, es diferente a decir que estoy aprendiendo algo, a decir que estoy generando conocimiento. ¿Sí? Inclusive, por ejemplo, ahorita yo podría decir que estoy transmitiendo conocimiento, entrecomillado, ¿no? Eso de transmitir no es como no es tan lineal, pues, o sea, es recíproco. Pero noten que una cosa distinta es cuando de pronto empezamos a generar teorías y decir, bueno, pues entonces generé tal conocimiento, es distinto. Y por eso los doctorados importa mucho que la gente participen en congresos, en publicaciones, en un montón de cosas así, para las cuales ustedes están preparando. Por eso llevan todas las materias de metodología. Bueno, hasta aquí. Si vamos claros, entonces esos tres aspectos, infraestructura, planeación y operación, son esas tres cosas las que vamos a tener en cuenta para llevar a cabo nuestra investigación, bueno, nuestra investigación, sino nuestra evaluación de situaciones educativas. Entonces, ¿qué instalaciones cuenta la institución? ¿Qué planes tiene? ¿Quién los genera? ¿Cómo? Y tres, ¿cómo opera? ¿Cómo los lleva a cabo? Más en este tiempo de pandemia. ¿Sale? Entonces, esas tres palabritas, si quieren, ahí las tenemos ahí muy clarificadas. Entonces, vamos a estudiar de las instituciones, su infraestructura, su planeación y su operación. Esas tres cosas. Y a donde ustedes vayan, siempre chequen eso. Lo digo así por experiencia. No le puedo pedir grasa al olmo. O sea, si no tiene infraestructura, de pronto no puedo llegar más allá para un objetivo educativo, por ejemplo. ¿Sí? Uno. Dos. Puedo tener un plan, ¿sí? O puedo no tenerlo. Si no lo tengo, entonces ahí tengo un punto que debo poner especial atención. ¿Cuál es el plan? ¿Sí? ¿Qué existe? Sobre todo si hay situaciones que ya se detectaron. Por ejemplo, una situación educativa, ¿cuál podría ser? Una secundaria. Creo que te encuentres ahí. En una secundaria, ¿cuál podría ser una situación que merezca atención? Ok, por ejemplo. Pues yo estoy viendo que a raíz, por ejemplo, de la pandemia, pues varios alumnos están dando de baja. ¿Qué ocurre? Le llamamos deserción. El término a mí en lo personal no me gusta, ¿no? De hecho, es un término que se acuñó por ahí hacia 1950. Imagínense cómo estaba el asunto que decían que desertaba, ¿no? Simplemente se da de baja, hasta ahí.
Pero bueno, el fenómeno, por ejemplo, de la deserción educativa. ¿Cómo lo voy a empezar a enfrentar? Pues, por ejemplo, a las escuelas donde van. Oye, ¿y con qué problemáticas? ¿Sí? Porque a veces el concepto se entiende así. ¿Qué has encontrado en este tiempo? No, pues, ¿qué has encontrado? ¿Y qué has hecho? ¿Qué han hecho para poder, adelante? ¿Qué es lo que se ha hecho para poder enfrentar esto? ¿Qué estrategias? ¿Hay planes para esto? No, pues que sí los hay, o no, no los hay. Entonces ahí la idea es de que ustedes puedan valorar esto con la persona a la que le pregunten. También se vale que ustedes puedan identificar, por ejemplo, si la persona sabe o no sabe, por ejemplo, si existe o no existe. ¿Sí me debe explicar? En un ambiente, digámoslo así, habitual, yo podría tener, por ejemplo, a 3 profesores y preguntarles a cada uno de manera independiente estas cosas. ¿Cuál es tu infraestructura? ¿Con qué cuentas? ¿Cuáles tus planes? ¿Hacia dónde va tu acción educativa? ¿Y qué operaciones? Y a partir de ahí poder establecer la comparación entre estos 3 elementos. ¿Vale, vale? ¿Sí, sí vamos claros o no? ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiero que vayamos a hacer en las instituciones. O sea, les vamos a preguntar. Voy a subir. Está quedando sin tiempo. Voy a subir, en cuanto nada más habilite la plataforma, las preguntas, la guía que necesito que tengamos. Y estamos todavía a tiempo, pues, para ir contactando las instituciones, ir viéndolas y vamos a ir combinando esto con algunos aspectos que vamos a estar revisando aquí en clase. Bien, bien. Ahora, quiero mostrarles ahora sí la siguiente diapositiva. A ver, llegó por aquí Alejandra y Fátima. A ver, por aquí hay algunas cuestiones del chat. Permítanme tantito. Ok, un momento. Ya está, Esteban. Bien. Ok, me dice cuando se vea, ¿eh? A ver. Muy bien. A ver, ¿ya se ve? Sí, profe, ya se ve. Perfecto, Muchas gracias. Bien. Bueno, pues. Hacerlo modo romántico. No, ¿verdad? Es así. Ahí está. Bueno, nosotros usualmente, cuando hablamos de investigaciones y cuando hablamos de evaluación educativa, trabajamos regularmente con metodologías mixtas. En este caso, tanto metodologías de tipo cuantitativo y metodologías de tipo cualitativo. De pronto las cualitativas han estado ahora como reemplazando mucho de lo que se hace a nivel cuantitativo, porque nos permite tener un detalle más fino de las cosas. Si yo aplico, por ejemplo, una escala a un compañero, esta escala me va a dar un valor numérico, pero hasta ahí.
Pero si en cambio tengo la oportunidad de entrevistar, o si tengo la oportunidad, por ejemplo, de ingresar y de estar en clase, o de asistir a una junta de academia, o de ver, por ejemplo, o entrevistar alumnos en el departamento de orientación educativa o tutorías. Entonces ahí voy a tener mayor oportunidad de encontrarme con más información. Una primera forma que existe para eso consiste pues en establecer estas diferencias de trabajo. ¿Las de quién? ¿Está tapado? ¿Así? Ok, ahí está. Ah, de veras.